es bueno, Dios es maravilloso. Este tema de la restauración es algo muy importante. Ya quisiera tomar el texto que se ha estado tomando ya por bastante tiempo, que es Hechos capítulo 3, versículo, vamos a leer del 19 al 21, pero el principal es el 21. Gracias a Dios por la honra y el privilegio de enseñarnos acerca de la restauración de todas las cosas. Gracias a Dios también por aquellos que andaban de vacaciones, que Dios les guardó, Dios les cuidó, mi hermano Miguel, su familia. Gracias al Señor también por eso. Y hoy es importante una mente abierta para poder seguir aprendiendo más de Dios. Y como venimos diciendo, lea la Biblia como que no supiera nada, para que Dios le revele lo que hay detrás de estas escrituras. Ya dice el libro de Hechos, verso 19 al 21 del capítulo 3, una tremenda profecía que se está cumpliendo en este tiempo y se va a seguir cumpliendo, la restauración de todas las cosas. Dice, así que arrepentíos y convertíos, para que sean borrados vuestros pecados, para que vengan de la presencia del Señor tiempo de refrigerio. Dios bendiga ese pueblo que tiene el valor, la capacidad de reconocer sus errores, pedir perdón para poder restaurarse con Dios. Eso es importante dentro de la restauración. Corazones sinceros, amén, sin orgullos, sino que hemos fallado, hemos pecado. Si hay que reconocerlo, hay que hacerlo, porque de otra manera la comunión con Dios puede ser deteriorada, afectada. ¿Ya? Porque aquí dice que van a venir tiempos de refrigerio, ¿ya? Y si hay algo que queremos es esos tiempos de refrigerio de la presencia de Dios. Después dice, para que Él envíe a Jesucristo, que fue antes anunciado. Recordamos que esto se lo está diciendo a los creyentes, no se lo está diciendo a la gente de afuera, se lo está diciendo a los creyentes, para que venga el Señor Jesucristo, como fue antes anunciado. Ya había un conocimiento, ya había un trato, ya había una relación, como fue antes. Ahora nada más que quiere ser en su plenitud, en su esencia plena, para que podamos conocer a Jesucristo por las Escrituras. Dice el 21, lo podemos leer juntito. Aquel desierto es necesario que el cielo reciba hasta los tiempos de la restauración de todas las cosas, de que habló Dios por boca de sus santos profetas, que han sido desde tiempo antiguo. Amén. La restauración de todas las cosas, que fue profetizado desde tiempo antiguo. Y espero que el Señor pueda seguir revelando a cada ministro, a cada siervo, sierva del Señor, y a cada congregación suya este tema del tiempo final, la restauración de todas las cosas. Bueno, hermano, la verdad es que vimos la restauración de varias cosas. Terminamos ya con lo que son los ministerios, los 5 ministerios que tenemos en la Escritura, en el libro de Efesios. Amén. Apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas. Eso ya lo vimos. Amén. Y esos 5 ministerios necesitan estar vivos, activos en la iglesia, para que la iglesia siga creciendo, siga siendo perfeccionada. Ese es el fin de los 5 ministerios: perfeccionar a los santos, perfeccionar a la iglesia. Si uno de esos ministerios falta, la iglesia no es la misma. Por algo el Señor habla de 5: apóstoles, profetas, maestros, pastores, evangelistas. Amén. Y eso no es para algún tiempo, eso es para mientras la iglesia esté aquí en la tierra. Esa unción va a estar acá, en beneficio de la edificación y del perfeccionamiento de los santos. Amén. Lamentablemente algunos no aceptan al apóstol, no aceptan a los profetas. Lo lamento por ellos, porque están perdiendo el fundamento, uno de los fundamentos importantes. Apóstoles, profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo, según Efesios capítulo 2, verso 19 y verso 20. Y Dios bendiga a la iglesia
que tiene el privilegio de tener los 5 ministerios en acción, vivos y aquí en medio de nosotros. Amén. Y que Dios seguirá manifestándolos y Dios seguirá levantándolos. Ahora, eso porque era importante la restauración de los ministerios, porque lamentablemente ha habido mucha confusión, muchos diferentes tipos de artículos, doctrinas, estructuras que han ido opacando y eliminando ciertos ministerios que son dados por Dios, porque todo viene de parte de Dios. Todo don perfecto, dice la Escritura, viene del Padre de las luces. Amén. Así dice el libro de Santiago. Entonces todo es de Dios. Él llevó cautiva la cautividad y repartió dones a los hombres. Y Él lo sigue haciendo. Por eso decimos, Él es el mismo de ayer, de hoy y por los siglos de los siglos, como dice el libro de Hebreos. Ahora, dentro del funcionamiento, el gobierno de la iglesia, aparte de los ministerios, tenemos los oficios. Y ahí es importante y es lo que vamos a estar viendo en esta hora. Y los oficios están divididos en 2 áreas. Una de ellas es los ancianos de la iglesia, que lo vamos a explicar, y las otras son los diáconos. No es complicado, yo sé que cada denominación tiene sus estructuras, directivas. Aquí lo que más queremos, como tenemos un lema, Iglesia Cristiana, Familia de Dios, donde la Biblia y el Espíritu Santo son los que ministran. La autoridad máxima de la iglesia está basada en esas 2 áreas, la palabra y el Espíritu Santo. ¿Ya? Ahora, dentro de los oficios, que son 2, y están divididos en 2 diferentes áreas, que es las que vamos a explicar, bueno, ahí Dios bendiga al pastor, no se ha podido ver lo de la pantalla, algo pasó, pero vamos, ahí usted esté anotando, porque si no voy a tener que ir hablando nada más y leyéndole, y espero que usted también pueda poner toda su parte para entender, porque es importante que entienda estos 2 oficios. Para nosotros el más nuevo, podríamos decir, es el de anciano. Diáconos siempre hemos tenido acá, pero hemos malinterpretado la función del diácono, ¿ya? Por eso es que Dios está restaurando todas las cosas, ¿ya? Y Dios bendiga a la iglesia que tiene la capacidad, la humildad de poder, Señor, a ver qué es lo que usted realmente quiere decir con la palabra diácono, con la palabra anciano. Anciano siempre lo habíamos visto en la Biblia, se tenía el anciano, pero era algo muy reservado, algo muy, no voy a decir oculto, pero sí ciertos términos que usan a veces las congregaciones, obispos, tenemos, ¿qué otro más término que a veces tenemos? Asistentes de pastores, o copastores, o ayudantes del pastor, etc. Bueno, esos términos son humanos, no son bíblicos. Estamos restaurando los términos bíblicos. Y los términos bíblicos son apóstoles, profetas, pastores, evangelistas, maestros, ancianos. Y cuando hablo de ancianos no hablo de una edad, ya hablo de madurez, hablo de, ya lo vamos a explicar y usted lo va a entender. Y también habla de diáconos, ¿ya? Así que vamos a hablar primero de diáconos, ¿ya? Diáconos viene de la palabra griega diaconeo, ¿ya? Diaconeo es la palabra original en el griego, ¿ya? Y que significa ser siervo. Un diácono es un siervo, ¿ya? Es un asistente, es un servidor, ayuda a también ministrar ciertas funciones que debe cumplir la iglesia dentro del ámbito terrenal, ¿ya? Se traduce principalmente diaconeo con el verbo servir. Así que Dios bendiga a los servidores, Dios bendiga a los diaconeos y a las diaconeas, porque también vamos a explicar que esto no es para algunos nomás, esto es para todos. Ya, entonces, con el verbo también se traduce verbo servir y con el verbo ministrar, en el sentido de aliviar las necesidades de alguien, supliendo cosas necesarias para la vida. Por favor, vamos a Romanos capítulo 15, versículo 25. ¿Ya?
Entonces es servir, asistir, ayudar, apoyar, y principalmente se traduce la palabra diaconeo con el servicio. Ya, entonces estamos viendo la primera parte, qué significa o qué es un diácono. Romanos capítulo 15, versículo 25, dice así la palabra del Señor. Ya, porque dice, porque Macedonia y Acaya tuvieron a bien hacer una ofrenda para los pobres que hay entre los santos que están en Jerusalén. Aquí es lo que aquí estamos hablando de un servicio, de un oficio. Aquí estamos hablando nosotros de que la iglesia trabajó en el sentido humano para poder ayudar, para poder asistir, en este caso a la iglesia que estaba pasando por una necesidad. Porque esa es la función de un diácono, poder cubrir las áreas terrenales, ¿ya? Cubrir las áreas terrenales de la iglesia, como por ejemplo, que ya las vamos a estar viendo, servir las mesas. ¿Ya? Alguien tiene que hacer el aseo en este lugar, un ejemplo. No lo va a hacer obviamente un ángel, no lo va a hacer obviamente algo, eso es algo terrenal. Lo que yo estoy haciendo ahora en este momento es algo espiritual, temporal, algo temporal, ya, porque la ofrenda o la ayuda social que podamos dar, y Dios bendiga mucho esta nación, que se ha decretado, hablando de eso, hoy, un Día Nacional de la Oración, firmado por el presidente de esta nación, en beneficio de las víctimas y de lo que está pasando allá en Texas. Así que hoy es un día que se ha declarado día de oración, especialmente por una sanación de esta tierra, por una sanación de lo que es y restauración de los Estados Unidos, que por décadas se ha desviado, se ha desenfocado, y hoy estamos viendo las consecuencias de querer sacar a Dios de este sistema. Entonces es importante que Dios también no nos olvidemos de orar por este país. Ya nosotros no andamos criticando, nosotros oramos, amén, para que Dios tenga misericordia y pueda restaurar también este país que fue fundado con principios bíblicos. In God we trust. One nation under God. Eso tiene que ser restaurado de hueso colorado, como se dice, de verdad, en la escuela, en los gobiernos y en todas las áreas. Ahí sí, perfecto, Dios les bendiga, gracias Señor. Dos son mejor que uno. El fire. Aquí en el dice el despacho. En el azul. Es el del ese. Bueno, ahí no, creo que no funciona en ese elemento. Atrás. Bien, disculpe la interrupción. Entonces, volvemos. Diácono, en resumidas palabras, significa servir. Amén. Servir las cosas temporales de la iglesia. Son servidores ejemplares de la iglesia. Así que Dios bendiga a los diáconos. Ellos deben ser servidores ejemplares. También tenemos que los diáconos son colaboradores de los ministros y de la iglesia en general. Ya, un diácono bíblicamente no es un ministro, no, es un servidor. Ya, ministros son en este caso los que gobiernan, los que ministran, especialmente con una unción diferente. Ya, vamos a explicar mejor eso. Por favor, vaya a Romanos ahora nuevamente, capítulo 16, verso 1 al verso 3. Ahí está.
Gracias, Señor. Dios bendiga al pastor y nuestros hermanos que nos ayudaron a arreglar la pantalla. Amén. Gracias a Dios. Déjeme adelantarme. Pero lo encontró Romanos 16. Alguien que me lo lea, por favor, del capítulo 16, verso 1 al 3. Y fuerte, por favor, porque tenemos hartos abanicos funcionando. Os recomiendo además nuestra hermana Febe, la cual es diaconisa de la iglesia en Cencrea, que la recibáis en el Señor como es digno de los santos, y que la ayudéis en cualquier cosa en que necesite de vosotros, porque ella ha ayudado a muchos y a mí mismo. Saludad a Priscila y a Aquila, mis colaboradores en Cristo Jesús. Amén. ¿Lo entendió? Ahí está. Entonces tenemos aquí a una diaconisa ya llamada Febe, quien se caracterizaba, y Dios bendiga a todos los hombres y las mujeres que quedaron registradas en las Sagradas Escrituras. No quedaron ahí porque eran parientes nomás o porque eran bonitos, ojos azules o colores, no. Era por el servicio. Si hay algo que hace la diferencia en la iglesia, no es la edad, no es la educación, no es esto otro. La nacionalidad es el servicio. Porque nuestro Señor vino a servir y no a ser servido. ¿Ya? Y eso es importantísimo. Entonces ella era una colaboradora ¿de quién? De los apóstoles. Por eso que el apóstol Pablo está hablando. A mí mismo me ha ayudado y también ha atendido ¿a quién? A los hermanos, a los santos. Y era un servicio no nomás de oración, no de algo espiritual, era de algo material, algo físico, algo que tenía que involucrar, como muchas mujeres que también sirvieron a Jesucristo en los días de su ministerio. Amén. Se ha puesto usted a preguntar, un ejemplo, ¿quién preparaba los alimentos? ¿Quién lavaba la ropa en los viajes misioneros? ¿Quién administraba los recursos económicos para poder ir de compra? Porque para ir a la tienda nos decían, yo vengo de parte de Jesús. No, ellos pedían, muéstrame, show me your money, muéstrame de dónde quieres. Entonces, son cosas como acá. Muchas veces las personas no entienden que la ofrenda es algo espiritual, pero a la vez es para poder ocuparle las cosas temporales, como la luz, como el agua, como el calentón, como los vasos para tomar agua, el azúcar para el café, etcétera, etcétera, que son dentro de lo que es el funcionamiento de la iglesia, cosas temporales, porque ya luego nos vamos con el maestro, ya luego nos vamos, el Señor ya viene. Amén. Y ahí ya va a ser otro sistema completamente diferente, mucho mejor. ¿Ya? Entonces, eso es lo que significa un diácono. ¿Ya? Pero que eso le ayude, porque ahora vamos a ver los requisitos. ¿Ya? Los requisitos de los diáconos. ¿Ya? No es algo así a la ligera, tiene la Biblia requisitos específicos. ¿Ya? Por favor, Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 8 al verso 13. Primera de Timoteo, capítulo 3, verso 8 al verso 13. Aquí están los requisitos de los diaconeos, ¿ya? O de los diáconos que son servidores, ¿ya? Y leo, yo leo uno, usted lee otro, por favor. Los diáconos, asimismo, deben ser honestos. Ya ahí hay un primer requisito. Usted dirá, pero ¿cómo si todos los cristianos somos honestos? Quisiera decir que así debiera ser. Así debiera ser. Todo cristiano debiera ser honesto. Lamentablemente, hay muchos que roban a Dios. A lo mejor no me meto ahí. Pero es importante. Como Dios todo lo ve, Dios todo lo conoce, hay muchos hijos de Dios que se llaman hijos de Dios, que se paran detrás de los púlpitos y le roban a Dios.
son de renombres y le roban a Dios. Y ningún ladrón entrará al reino de los cielos, aunque tenga título de apóstol. El primer requisito de un diácono es que sea honesto. Una persona honesta, aquí donde yo me empiezo a extender y no termino muy luego, porque Dios me empieza a dar. Pero algo bien simple, ¿no? Una persona honesta es alguien que comete una falta, un error y lo reconoce. Si no está bien en el Señor, no se para aquí adelante. Aunque el apóstol o el pastor le haya dicho, pasa tú y abre el servicio. ¿Sabe, apóstol? No estoy bien. No he cometido algunos errores, no estoy en el mejor momento, soy honesto. Ponga a otro mejor. O como en algunas iglesias, muchos renuncian todos los años para que, hay algunos que renuncian con honestidad a sus llamados, porque saben que no están cumpliendo los requisitos, y para que el apóstol no lo tenga que correr, mejor ellos son más honestos. ¿Sabe? No estoy capacitado para esto. Es difícil, pero eso es ser honesto. No es tan simple hablar nomás la verdad. Hablar la verdad es reconocer que no tengo las mejores capacitaciones, no soy el más indicado para esto. Deme tiempo que me restaure, que mejore, que arregle lo que tengo que arreglar, y después, si quiere, hágame como el último de los servidores. ¿No es cierto? El hijo pródigo fue honesto cuando volvió a casa, ¿sí o no? He pecado contra el cielo y he pecado contra ti, Padre. Hazme como el último de tus servidores. Y eso que era el hijo, el heredero, pero fue honesto, y a Dios le gusta mucho la honestidad. ¿Ya? Eso, pues, sigo leyendo porque voy en la primera. Ya. Sin doblez. Son lo mismo aquí y son lo mismo afuera. Ya no andan que un día aman a todos los hermanos y al otro día no quieren saludar a nadie. No, eso es, no es ser templado, sin doblez. No dados a mucho vino. ¿Ya? Hay gente que se asusta con la palabra vino. No, dice aquí no dados a mucho vino. Para el limpio todo es limpio, para el sucio todo es sucio. Hay algunos que condenan a muchos cristianos porque se tomaron la Santa Cena con vino. Ay. Bueno, ese es otro tema. No codiciosos de ganancias deshonestas. ¿Ya? Dios bendiga a su iglesia. Ya, especialmente en este país, que es un país consumista, muy consumista, muy materialista, mucho. Es como que aquí usted tiene que cambiar los carros cada 3 años, si no, no pasa a ser de la élite, de los importantes. No, este es un país que hay que tener mucho cuidado, ¿ya? Y saber ordenar las cosas. Que guarden el misterio de la fe con limpia conciencia. Dios bendiga las conciencias. Usted y yo conocemos nuestra conciencia. Que guarden, dice, y estos también sean sometidos a prueba primero. Ya vamos a explicar eso. No es llegar nomás y ponerlo. Tienen que pasar por prueba. Una prueba. Después dice que, y entonces ejerzan el diaconado si son irreprensibles. ¿Qué significa irreprensible? Ahí lo puse. Significa que no pueden ser condenados por nadie, que no merecen reprensión. Son intachables, para que me entiendan. Yo sé que aquí nadie es perfecto. Para allá vamos. Porque tenemos que ser perfectos porque nuestro Padre es perfecto. ¿Ya? Y que podemos cometer un error el año pasado. Si lo confesamos y fuimos honestos, el pecado no es continuo. Si es que yo me he arrepentido y he dejado de hacer eso, ese pecado no es continuo. Dios no va a estar ahí para toda la eternidad. Y tú hiciste esto, y tú me negaste, Pedro, y tú me negaste, Pedro, y todavía no me olvido, Pedro, que me negaste 3 veces. No, Él no es así. Cuando yo me arrepiento de verdad, pido perdón como corresponde, ese pecado no es para toda la vida. ¿Me explico? No es un pecado o si no, nadie podría estar aquí.
yo no podría estar aquí. Puede que Dios es misericordioso y grande en misericordia. Pero un diácono es alguien irreprensible, que no puede ser condenado por nadie y que no merece reprensión. También dice, las mujeres, ahora está hablando de las mujeres diaconisas, o diaconisas, si esa es la palabra correcta, diaconisas, que era algo que no teníamos muy fuerte, nada más era la esposa antiguamente del apóstol Francisco. Eso se restaura ahora en el nombre de Jesús, porque la palabra del Señor nos instruye que sí tienen que haber diaconisas, y muchas. Y ya luego vamos a estar presentando a las diaconisas cuando el Señor también nos confirme todo. ¿Ya? Dice, las mujeres diaconisas sí mismo también tienen que ser honestas. Ay, a ellas les dicen no calumniadoras. Bueno, el Señor sabe todas las cosas. Papá, a los hombres no les digo eso. No se me vayan a enojar conmigo, ya lo dice la Biblia. Por algo será. No calumniadoras, sino sobrias, fieles en todo. No nomás en lo que les gusta, en todo. Se le asigna una tarea, son fieles, la cumplen. Aunque no les guste, la cumplen. Es que a mí no me gusta pasar la vacuum en la iglesia. Fieles en todo. Cuando le toca, hace un trabajo con excelencia. Porque es para Dios. Mire, es para el rey y para los hijos del rey. Si usted entiende lo que es un rey y lo que son los hijos del rey, no puede haber ni una mancha. ¿Ya? Sigo leyendo. Dice, las mujeres sí mismo sean honestas, no calumniadoras, sino sobrias, fieles en todas. Los diáconos, ahora le dirige a los hombres, sean maridos de una sola mujer. ¿Ya? Es delicado cuando ha habido divorcios. Hay que analizarlo muy detalladamente. No vamos a excluir de lleno y decir, no, tú no, porque tú estás divorciado. No, hay que analizar. Bajo la dirección del Espíritu Santo, si este divorcio, esta separación, técnicamente fue justificada delante de Dios, sí o no. Hay como dos opciones, nada más. Es delicado, es muy fina la línea, pero no podemos, no, este divorciado y lo excluimos completo. No. Hay que pedir sabiduría y dirección al Señor, si esto es pasable o no es pasable. ¿Ya? Entonces también eso es importante. Sigo leyendo. Los diáconos sean maridos de una sola mujer y que gobiernen bien, ¿a quién? A sus hijos y su casa. Eso es muy importante. No es tan solo saber predicar. Esto pasa y empieza en la casa. Lo vuelvo a repetir. Todo ministerio, todo oficio empieza en la casa. Toda espiritualidad no empieza aquí. Así, bien, no. Empieza en la casa. Ahí es donde Dios más nos mira, donde Dios más nos examina. Porque ahí está el verdadero cristiano. En la casa está el verdadero Diego. En la casa está el verdadero Julián. En la casa está el verdadero apóstol. En la casa está el verdadero diácono o la diaconisa. Entonces es importante también entender eso y restaurar eso. Ya, esto es lo que la Biblia nos enseña. Y dice, porque los que ejerzan bien el diaconado ganan para sí, ¿qué cosa? Un grado honroso y mucha confianza en la fe que es en Cristo Jesús. La Escritura es bien clara. Dios honra a los que le honran. Yo honro a Dios con mis actitudes, con mis acciones. Yo como esposo honro a Dios o deshonro a Dios. Yo como padre honro a Dios o deshonro a Dios.
Yo como ser humano honro a Dios o deshonro a Dios. Yo como chofer de la compañía Boeing, por ejemplo, como pintor de la compañía JJ Pérez, ¿yo honro a Dios como pintor o yo deshonro a Dios? Donde voy, yo honro o yo deshonro a Dios. Usted hace el aseo en los hoteles, usted simplemente puede tirar la basura debajo del colchón, nadie la va a ver, pero usted lo está viendo el Señor. Y usted sabe si le está robando al patrón o no le está robando al patrón. Se puede robar al patrón de muchas maneras, en el teléfono, quedándome con lo que sobró del proyecto de la pintura, con la brocha, con los clavos, con los tornillos, con el tiempo. Cuando no está el patrón, yo me estoy dando vuelta para acá y me pego una pestañada. Yo estoy siendo mirado siempre por Dios. Ya, Dios bendiga la honradez. Ahora, el que hace bien su trabajo, prepárese que Dios lo va a recompensar en público. Y vamos a procurar que aquí también sea mencionado usted, porque eso también es bíblico. ¿Ya? Esos son algunos requisitos. Vamos al llamado. Los diáconos tienen que ser llamados por la iglesia y ser sometidos a prueba, tal como decía el versículo verso 10. Y estos también sean sometidos ¿a qué? A prueba primero. Ahora vamos a ver esa elección en Hechos capítulo 6. ¿Va quedando claro? Bueno. Ya, Hechos capítulo 6, del 1 al 7. Alguien que los lea los 7, por favor. En aquellos días, Póngase en pie, por favor, para que así le puedan escuchar. Gracias. En aquellos días, como creciera el número de los discípulos, hubo murmuración de los griegos contra los hebreos de que las viudas de aquellos eran desatendidas en la distribución diaria. Entonces los 12 convocaron a la multitud de los discípulos y dijeron: no es justo que nosotros dejemos la palabra de Dios para servir las mesas. Buscad pues, hermanos, de entre vosotros a 7 varones de buen testimonio, llenos del Espíritu Santo y de sabiduría, a quienes encarguemos de este trabajo. Y nosotros persistiremos en la oración y en el ministerio de la palabra. Agradó la propuesta a toda la multitud y eligieron a Esteban, varón lleno de fe y del Espíritu Santo, a Felipe, a Prócoro, a Nicanor, a Timón, a Parmenas y a Nicolás, prosélito de Antioquía, a los cuales presentaron ante los apóstoles, quienes, orando, le impusieron las manos. Y crecía la palabra del Señor, y el número de los discípulos se multiplicaba grandemente en Jerusalén. También muchos de los sacerdotes obedecían a la fe. Amén. Entonces aquí está la prueba que tuvieron que tener los que iban a ser diáconos. Ya, la prueba no es tanto los años. Acostumbrábamos a dar 2 años, 1 año, etcétera, etcétera. Eso no era la prueba. Bíblicamente la prueba era que tenían que tener buen testimonio. Esa era la prueba. Y ellos no se demoraron 2 años en escoger a los diáconos. La necesidad era urgente. Era ahora. Era right now. Ahorita. Luego, como quiera decirle usted. Ahora. Entonces eso también lo vamos a restaurar. ¿Ya? Porque hay que reconocer las cosas que hay que restaurar. Ahí la prueba era que eran llenos de, ¿cómo dicen? 3 cosas. Llenos, dice, primero que nada, de buen testimonio. Ya, y dentro del testimonio es principalmente de lo de su propia familia y de la iglesia. De ahí empieza el testimonio con la honestidad del esposo, de la esposa, de los hijos. Sabe, mi papá o mi mamá o este hijo no es el más adecuado para este llamado. Tiene que tener la capacidad de reconocer y decir, no, él es flojo en la casa, él es desordenado, él es sucio, es atrevido, y usted lo quiere poner como diácono. No lo ponga, pastor. Eso es ser honesto. Porque a veces
no miramos con los ojos de Dios. Como son los míos, yo los voy a cuidar y los míos son los mejores cuando los míos no son los mejores. Y después vienen las consecuencias, las maldiciones. Porque hay bendiciones y hay maldiciones. Y a Dios nadie lo va a burlar. Me puede burlar a mí, pero a Dios no. ¿Me entiende? Entonces, es importante que sean sometidos a prueba. Para que usted me entienda, vamos a escoger al hermano Fabián, queremos ponerlo como diácono. ¿Alguien tiene algo que decir? Los primeros que tendrían que decir son los padres de ellos. Los que lo conocen a él. Si él está preparado para eso o no. Y ellos tendrían que ser capaces de decir, ¿sabe Fabián? Le falta. ¿Me entiende? Todavía no va, pastor. Porque estas cositas no están funcionando muy bien en la casa. Y sobre todo si son padres cristianos. Con mayor razón tienen que decir la verdad. Ahora el testimonio de la gente de afuera, ese lo vamos a tomar entre comillas nada más. Porque siempre los de afuera van a decir cosas que no son muchas veces. A Jesús le dijeron, este tiene demonio. Entonces tampoco vamos a darle mucho peso a la gente de afuera. Porque la gente de afuera siempre va a ser usada por el enemigo para desprestigiar o sobre exagerar algo que no era así. O juzgar erróneamente. Pero sí los miembros de la familia de Dios y los miembros de su familia personal, terrenal, debieran ser los primeros en aprobar si hay un buen testimonio o no hay un buen testimonio. ¿Ya queda claro eso? Perfecto. Después dice lleno del Espíritu Santo y también de sabiduría. Esa era la marca, esa era la característica, esa era la prueba, no los años. No, si, un ejemplo, si estuvo con corbata todo el año, no estuvo con corbata todo el año. ¿Me explico? ¿Ya? Eso es importante entenderlo. Y la elección fue inmediata. O sea, casi, no creo que, no puedo decirle el tiempo, pero tiene que haber sido quizás de una semana a la otra. Así de rápido. ¿Ya? Así que Dios nos bendiga. Para que Dios levante a todos los diáconos que tienen que ser diáconos aquí. Y a las diaconisas. ¿Ya? Y sé que aquí lo hay. Amén. Por eso aquí lo enseño. Porque sé que aquí lo hay. ¿Ya? Pero ahora lo estamos restaurando. Tal como está en la Escritura. Eso es las funciones de los diáconos. Rapidito dice, ellos cuidan las cosas temporales y terrenales. Ejemplo, las mesas, las viudas, la mesita de la ofrenda, etcétera, etcétera. Hay muchas cosas más. Pero ellos cuidan las cosas temporales de la iglesia. Sirven a la iglesia bajo la supervisión de los ministros y de los ancianos. Ya voy a explicar lo de los ancianos. ¿Ya? Porque esos serían las dos autoridades principales, no los diáconos, los ministros y los ancianos. ¿Ya? Dice, yo sé que en otros lugares los diáconos han tenido autoridad no correspondida, ¿ya? Pero ahora lo estamos restaurando. La iglesia necesita que los diáconos cumplan su llamado. El fin es que cada miembro cumpla su función. Ahora esto va para todos. El éxito de todo es que toda la iglesia sea diácono. Si lo entiende usted, aquí todos debiéramos ser diáconos. Todos. Si hemos recibido perdón de Dios, misericordia de Dios, beneficio de Dios, favor de Dios, amplia misericordia. No, Señor, yo quiero servirte hasta la muerte, Señor. Porque soy deudor de usted. Comprar vasos, ir a la tienda, llenar el tanque del propane. Eso es un servicio de diácono. Alguien tiene que cargar, traer el agua como trae mi hermano Julián, para que haya agua aquí. ¿No es cierto? Ese es un servicio de diácono. Es algo temporal, es algo terrenal. ¿Ya? Los diáconos fueron llamados ¿para qué? Servir. Para servir. Si cumplen bien su servicio, ganan doble honra. Dios va a honrar a los diáconos fieles, íntegros, a los diáconos que hacen bien su trabajo. Usted lo va a ver. La honra es algo visible. Amén. Amén. Es algo que se ve. Lo va a ver en su funcionamiento. Lo va a ver va a ver en todas las áreas.
matrimonio, en la finanza, en todo lo va a ver. Dios lo va a prosperar, Dios lo va a bendecir, porque el obrero es digno de su salario. Como sea, Dios lo va a bendecir a un diácono. ¿Por qué? Porque está cumpliendo bien. Por eso dice, el que ejerza bien su diaconado, reciba ¿qué? Honra. Esas son las funciones de los diáconos. Y lo último, ¿quiénes pueden ser diáconos? Pueden ser hombres y ¿qué más? Y mujeres. O sea, todos. Eso es, en resumidas palabras, el diaconado. ¿Algo más? ¿Alguien que quiera agregar algo? Adelante. Póngase en pie. Quería recalcar un poquito lo que nuestro apóstol decía. Si cumplen bien su servicio, ganan doble honra. Y este texto hermoso, el que leíamos en 1 Timoteo 3:13, dice: porque los que ejercen bien el diaconado, ejercerlo bien es como hablaba nuestro hermano Jonathan el viernes, una buena actitud. Porque el servir no es algo... este micrófono para que se vea. No es algo menor. Dios lo ve como algo, como algo honroso. Todo lo que yo haga en la iglesia, ya sea que se vea, o que se reconozca, o que algo que en nuestra mente como ser humano estamos limitados a decir, no, esto es menos. Y resulta que la Escritura dice en 1 Timoteo, dice que porque los que ejercen bien el diaconado, o sea, los que sirven bien, ganan para sí, para uno mismo, dice, para sí un grado honroso y mucha confianza en la fe, que es en Cristo Jesús. Amén. O sea que el Señor lo ve como algo especial, algo importante. Nosotros en nuestra mente quizás lo tenemos en menor categoría, si se podría decir, que tampoco deberíamos pensarlo así. Correcto. Pero para el Señor es algo honroso. Y lo digo ¿por qué? Porque tantos años en la iglesia, viera usted cómo cuesta encontrar voluntarios. Claro. Cuando hay que hacer cosas que son terrenales, como decía ahí también, viera usted cómo cuesta que las personas se ofrezcan o estén disponibles, que dejen al lado su tiempo o que aparten un tiempo para venir, por ejemplo, a la iglesia, a ver cómo está todo. Cuesta mucho encontrar personas así. Claro. Y esa mentalidad en esta restauración debemos cambiarla, porque Dios mira mucha honra el servicio al Señor. Sí. Entonces yo quería apostar. Amén. Muchas gracias por eso. Y la verdad es que para Dios el servicio es algo grandioso, muy especial. Especialmente para nuestro Señor Jesucristo, quien hasta el último día estuvo sirviendo, estuvo velando en la cruz. Madre, ahí está tu hijo, hijo, ahí está tu madre. Fue tan especial la visión del Señor. Por eso es que Dios bendiga mucho a los servidores y las servidoras en la iglesia. ¿Ya? Hay que limpiar refrigeradores, hay que retocar las paredes, hay que lavar la carpeta, hay que limpiar las ventanas, las telarañas, hay que recoger basuras, hay que ordenar las Biblias, los panderos, hay que recoger los papeles. Es agradable ir a un baño y que haya papel higiénico, y no que no haya papel y no haya jabón. Alguien tiene que hacer esos labores, y no es ser menos. Para Dios es honroso. Hermano Dios. Sí, adelante. Ahí está el... Amén. Quería, la verdad, un pequeño detalle también que me daba cuenta. Aquí como dice que en aquellos días, como iba creciendo el número de los discípulos, finalmente la congregación en ese tiempo, en el libro de los Hechos, la iglesia estaba creciendo de una manera exponencial. Era bastante grande el crecimiento que iba teniendo la iglesia. Y es justamente algo a lo cual también hoy día nos vamos a ver enfrentados, y lo estamos viendo. Cada día van llegando más almas nuevas aquí a la iglesia. Amén. Pero resulta que por un tema terrenal, por un tema temporal, por un tema social, se levantó también el enemigo en ese momento. Dice que los griegos estaban murmurando en contra de los hebreos, porque a las viudas de los griegos no estaban siendo atendidas.
O sea, finalmente es por eso que surge esta necesidad que se levanten diáconos, los cuales dice que tienen que tener buen testimonio, tienen que ser llenos del Espíritu Santo y también llenos de sabiduría para poder enfrentar esta situación social. Hoy día quizás hay que tener muy claro que tenemos que entender y saber separar la parte espiritual con la parte humana, la parte terrenal, la parte social, porque quizás, no sé, un ejemplo, un hermano que siempre sirve las mesas acá, o un hermano que siempre viene a hacer el aseo acá o ordena las sillas, puede que en algún momento él se canse porque siempre lo hace. Sin embargo, si hay otro varón, otra hermana, la cual esté llena de sabiduría, llena del Espíritu Santo, tenga buen testimonio, ella se va a dar cuenta de esta necesidad social que hay y también va a quitar quizá esa piedra de tropiezo para el hermano que se sentía mal porque era el único que estaba sirviendo. Finalmente un diácono, una diaconisa, es necesario que esté velando. Amén. Yo sé que nuestro apóstol lo ha explicado muchas veces, pero es una persona que está completamente atenta a las cosas sociales, a las cosas humanas que están sucediendo, más allá de lo espiritual, porque quizás ahí hay algunas descripciones de las cosas que puede hacer un diácono, pero es mucho más que traer el agua, es mucho más que traer la mesa para las ofrendas, mucho más que ayudar en la cocina a los hermanos que sirven, sino que es realmente estar preocupado de la parte social de la iglesia, preocuparse de aquellos hermanos nuevos que llegan acá, preguntarles quizás de dónde son, si vienen de otra iglesia, en qué trabajan, qué hacen, es preocuparse de lo terrenal, de lo humano. Claro. Un pequeño detalle. Sí. Y claro, dice, bueno, el apóstol explicó lo del buen testimonio, también lo del Espíritu Santo. Es necesario estar lleno del Espíritu Santo. ¿Por qué? Porque Él también es el que nos da poder, nos da autoridad, el que nos guía a toda verdad. ¿Y qué verdad? Dice, tu palabra es verdad, Señor, santifícanos en tu verdad. Amén. Y por qué también llenos de sabiduría. Y aquí quiero leer también algo que era lo que decía mi hermana Jessica. Dice, hablando ahí en el libro de Santiago capítulo 3, dice la sabiduría que viene de lo alto. Voy a leer solamente esta parte, dice, pero la sabiduría que es de lo alto es primeramente pura, después pacífica, amable, benigna, llena de misericordia y de buenos frutos, sin incertidumbre ni hipocresía. Y el fruto de justicia se siembra en paz para aquellos que hacen la paz. Amén. Amén, así que eso. Amén. Amén. Gracias, mi hermano. Dios le bendiga. El diácono. Benditos sean los diáconos. Muy importante función cumplen los diáconos. Gracias a Dios, en el año 1989, si no me equivoco, sí, marzo del año 1989, fuimos también ungidos como diáconos. Y gracias a Dios, son casi 30 años, y es una delicia, es una honra poder servir. Muchas veces yo estoy aquí en la semana, estamos la hermana Jessica y otros, y uno siempre procura, como hoy día vi algunos más tempranitos ahí viendo, velando, me dio gusto ver a mi hermana Ana, mi hermana Lorena, ahí, velando por la cocina ahí, creo, sí, y eso es bueno, para que todo funcione bien. Yo personalmente, si hay algo que a mí no me gusta, es la suciedad, el desorden. Personalmente, no me gusta como tiene. Entonces digo yo, si no cuidamos la casa del Señor, que es la que debiéramos cuidar encima de la nuestra, si a mí me gusta que mi casa esté bonita, limpiecita, cuanto más la casa del Señor. Amén, porque aquí la hemos consagrado para Dios y para el pueblo de Dios, para la gente que llegue. La limpieza con la riqueza o la pobreza no tiene nada que ver. La gente confunde, esta casa es muy humilde. Sí, ser humilde es una cosa, ser sucio es otra. No tiene nada que ver la humildad con la limpieza ni la suciedad. Oh, mire qué humilde, tiene los zapatos rotos, qué humilde. No, eso no significa. Conozco gente con zapatos rotos y son irreverentes, atrevidos, insolentes, orgullosos, etcétera, etcétera. Conozco gente muy de escasos recursos, de muchos escasos recursos, pero siempre usted los va a ver impecables, limpiecitos. Si no hay mucha ducha, con un balde se baña. Si no hay agua caliente, la calientan en un calentón y se la tiran. Entonces, es importante entender lo que es una cosa de la otra. Hermano Javier, póngase en pie por favor, micrófono, porque
con tantos ventiladores, eso ahí. Ahí hay un servicio de diácono. Alguien tiene que llevar el micrófono de aquí para allá. Solo para agregar a la importancia del diácono, la segunda definición en la palabra griega de diáconos es servidor de un rey. Amén. Entonces en sí, muchas veces a lo mejor uno lo ve, está haciendo la mesa o preocupándose de la gente, la ofrenda, etcétera, pero en sí es una gran honra porque es un servidor de un rey, que es Jesucristo. Y también por eso la palabra de Dios dice en Colosenses 3:23, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres. Entonces ahí completa eso de que un diácono es un servidor de un rey. Eso es. ¿Y qué mejor? Y servimos a los hijos del rey. Aquí hay una hija del rey. Aquí hay una hija del rey. Allá hay un hijo del rey. Y como hijo del rey se merece el mejor servicio. Amén. Es como que, no sé, pues si viniera un hombre muy importante, o el gobernador de acá, o no sé, o el presidente, trataríamos, es como me acuerdo cuando una vez vino Clinton, el presidente Bill Clinton acá, cómo pintaron y arreglaron las calles del downtown, porque venía alguien importante. Ahora, todos los días que venimos acá, queremos que el rey se manifieste, pero él también mira. ¿Está preparado el ambiente o no está preparado el ambiente? Y lo importante es que el rey manda a sus ángeles primero. ¿Está la cosa lista o no? O si no, él no se manifiesta. Aunque yo grite, llore y cante, si el ambiente, mi actitud no está preparada, Dios, el rey no viene. Porque él manda a sus servidores. ¿Queda claro? Diácono, bien, la ofrenda. ¿Debe decir algo usted también? ¿Estamos bien? Adelante, mi hermano Fray. Micrófono. Eso es. Se le bendiga, mis hermanos. Amén. Ándale, ándale. ¿Para quién? Para el Señor. Eso es. Señor le bendiga, mis hermanos. Hemos hecho bien en llegar a este lugar. Sé que también tenemos que hacer un momento para ofrendar a nuestro Señor, que sabemos que Él es bueno. Él ha sido grande y misericordioso, no nomás en lo material, sino en todo, porque como vemos, estamos muy aquí a gusto. Es verdad que las sillas son muy cómodas, pero también tenemos que ofrendarle a Él, porque sabemos que de Él viene el dinero, de Él viene la plata. Y sé que el Señor quizás me ha dado trabajo, el Señor me ha dado, a lo mejor si no trabajo, pero Él me ha dado de una u otra manera dinero. Yo sé que Él me lo da porque Él quiere que yo también le dé a Él, porque no es justo que Él nomás me dé y yo no pueda entregarle quizás un poco, como lo dice su palabra, si es un 10%, pero sabemos que en la ofrenda el Señor si yo entrego la ofrenda, el Señor no me va a dejar sin nada. El Señor, al contrario, el Señor me va a dar y me va a dar más. Amén. Así que le pido en este momento que si usted ha venido preparado o quizás ha hecho memoria de la ofrenda, que en este momento la prepare, la tome en sus manos, porque yo sé que el Señor lo va a ver de gran corazón también. Y le pido a Él que la multiplique, porque todo esto es para su obra y para que todo esto siga adelante. Así que muchas gracias, mis hermanos, y todo esto lo hacemos en el nombre del Señor Jesús. Amén. Eso es. Gloria al Señor. Ya Dios bendiga en gran manera a todos los servidores, todos los diáconos. Ya sé que ha pasado ya la hora, viene ahora la otra parte, que es la última, que son los ancianos. Y la verdad que esta es relativamente más nueva para la mayoría de los que estamos acá, va a ser. ¿Ya? Porque no, oficialmente no teníamos a los ancianos definidos o reconocidos públicamente. Siempre han habido ancianos que han cumplido una tremenda función en la iglesia, pero no se habían, como decía anteriormente, reconocidos públicamente. Siempre el apóstol Francisco también tuvo ancianos que le ayudaron a él, que hoy día son ministros. Grandes de ellos obviamente es nuestro apóstol Rolando, también el pastor Mauricio, recuerdo, pastor Luis, que cumplieron muchas veces la labor de ancianos cuando fue fundada la iglesia
del Señor Jesucristo allá en Santiago, Chile. Amén. Acá también hemos en ciertas ocasiones recurrido a algunos hermanos para también buscar ayuda, porque la iglesia no está basada en solamente el pastor, ¿ya? Por eso que Dios nos bendiga. No quiero entrar a este tema hacia la carrera porque es nuevo, va a ser nuevo para muchos, es bíblico y hay que entenderlo porque va a llevar a la iglesia a otro nivel. Amén. Para la gloria del Señor. Amén. ¿Queda claro lo del diácono? Ya es hermoso, es especial y espero que el Señor también desde ya Él ha estado mostrando a algunos hermanos acá y también a algunas hermanas que queremos presentar a la iglesia para que la iglesia también los pruebe y diga sí o diga no. Y si me dice no, dígame los motivos como tienen que ser. Aquí en la iglesia restaurada no se habla a las espaldas, se habla a la persona indicada, que es los ministros. Y tenemos la bendición de tener, mire, 4 ministros. Un apóstol, una profeta, un pastor y también un evangelista. ¿Ya? Así que Dios nos bendiga. Una tremenda ayuda para el que habla. ¿Ya? Así que, por favor, póngase en pie. Y con el otro tema que me está quedando, el anciano. Es hermosa la iglesia del Señor. Es muy hermosa. Y me gozo porque muchas de estas cosas que estamos hablando ahora por las escrituras, hace mucho tiempo teníamos la inquietud y Dios lo sabe. Hasta al apóstol Rolando, antes que fuera apóstol, se las transmití. Al apóstol Francisco también. Pero a veces, como decimos, las estructuras de las denominaciones a veces, sin querer queriendo, directamente, no por querer llevar a Dios, se copian o se siguen estructuras de otras iglesias, o de donde salió el apóstol, o de donde salí yo, y se va repitiendo muchas cosas. Por eso es que Dios nos ayude a tener esa mente abierta para poder ahora tomar con mucha humildad, reverencia, la palabra de Dios. Y si hay que corregir algo, hay que hacerlo ya, porque ahora está la revelación y frente a la revelación caerá mayor responsabilidad. Así que Dios nos bendiga. Una iglesia sana, una iglesia fuerte, una iglesia espiritual, una iglesia a la manera de la piedra principal del ángulo, se llama Jesucristo. Amén. Por favor, vamos a pedirle a mi hermano Eddie que él ore. Venga para acá, hermano Eddie, usted ore por este tema. El micrófono está ahí. Que lo que humanamente yo solamente entrego la enseñanza, pero el que da la revelación es el Espíritu Santo. Cuando ore, y esto es para todos, después de cada enseñanza, después de cada predicación, de cada consejo, hay que sellar el consejo, hay que sellarlo para que el diablo, la ave de rapiña, no se lo robe. Porque esta es una preciosa semilla que saliendo de aquí al café o al baño, esa ave de rapiña te va a querer robar lo que acabas de escuchar. Por eso es que cuando oramos, y esto es para todos, hay que sellar para que esta ave de rapiña no robe lo sagrado y lo precioso de la palabra 7 veces purificada. Adelante. Señor Jesús, te damos gracias, Señor, primeramente, Señor, por permitirnos, Señor, reunirnos aquí, Señor, Sí, para Señor. aprender de tu palabra, Señor Jesús. Amén, amén. Para poner en orden, Señor, tu ministerio, Señor Jesús. Es verdad. Te damos gracias, Señor Jesús, porque sabemos, Señor, que en este día, Señor, tú has sellado, Señor, esta palabra, Señor Jesús. Queda sellada en el nombre del Señor Jesús, Padre amado. Amén. Y que tu Espíritu Santo, Señor, nos permita, Señor Jesús, Sí, guardar, Señor. Señor, esta palabra, Señor, en nuestros corazones, Señor, en nuestra mente, Señor Jesús. Y que la podamos
podamos compartir, Señor, con aquellos, Señor, que no están aquí en este día, Señor Jesús. Te pedimos, Señor Jesús, que nos siga, Señor, mostrando, revelando, Señor, tu palabra, Señor Jesús. Que tu palabra sea restaurada, Señor Jesús, para tu iglesia, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor, nuevamente, Señor, por todo lo que estás haciendo, Padre amado, Señor. Bendiga, Señor, a cada uno de mis hermanos, Señor Jesús, y permítale, Señor, guardar, Señor, esta enseñanza, Señor Jesús. Que el enemigo, Señor, no pueda robarla, Señor. Séllala, Señor, con tu poder, Señor, con tu mano, Señor Jesús. Pon, Señor, guarda, Señor, sobre esta palabra, Señor Jesús. Manda a tus ángeles, Señor, que puedan guardar, Señor, esta palabra, Señor Jesús. Te damos gracias, Señor Jesús, por todo, Señor, lo que estás haciendo, Señor. Te damos gracias en tu nombre, Señor.